Ok, en este video vamos a estudiar el segundo circuito de polarización, que se conoce como polarización por divisor de voltaje y resistencia de emisor. Si recordamos, el objetivo de nuestros circuitos que estamos estudiando es lograr que el punto de operación, es decir, las tres coordenadas que determinan el punto de operación, que son IBQ, ICQ y BCQ, se mantengan fijas, se mantengan constantes, sin importar la posible variación que tengamos en la beta del transistor. Ok, en esta hoja estoy mostrando la configuración del circuito que lleva este nombre, polarización por divisor de voltaje y resistencia de emisor. Vean que está formada por una fuente de alimentación VCC, la resistencia de colector, resistencia de emisor en la malla de salida, y lo nuevo son las dos resistencias R1 y R2 que están creando un divisor de voltaje entre VCC y tierra. Están dividiendo el voltaje de 20 volts en una cierta cantidad, que es lo que vamos a estudiar. Los datos del transistor son el transistor EQ, nuevamente es un transistor comercial, el BC547 que vimos en el ejemplo anterior. Entonces puedo colocar ya sus datos, que son voltaje base emisor de 0.7, voltaje colector emisor de saturación de 0.2 y la beta o HF de 450. Recordamos que la beta de este transistor puede tener valores mínimos de 110 hasta valores máximos de 800. Nuestro análisis lo vamos a iniciar con la beta de 450 y después vamos a hacer un análisis de estabilidad del circuito para ver qué tan estable es con respecto a variaciones de beta. Bien, nuestros objetivos en este análisis van a ser tres. Primero, calcular el punto de operación, que lo repito nuevamente, está definido por tres parámetros que son IBQ, ICQ y BCQ. Segundo objetivo, dibujar la recta de carga estática de salida. Y tercero, analizar su estabilidad respecto a variaciones de beta. Para analizar el circuito, como ya vimos en un circuito con transistores, definimos tres pasos principales que nos determinan el orden que vamos a seguir en el análisis del circuito. Entonces definimos tres pasos principales a seguir en el siguiente orden. Primero, nuestro transistor, como se va a comportar como fuente de corriente controlada por corriente, la corriente de control es la corriente de base que se encuentra definida aquí. Entonces nuestro primer paso va a ser este precisamente, calcular la corriente de base. Una vez que ya conozcamos la corriente de base, el siguiente paso va a ser calcular la corriente de colector, suponiendo que el transistor esté en activa directa. Entonces, segundo paso, calcular IC. Y como tercer paso va a ser calcular el voltaje colector emisor del transistor definido aquí, lo que vamos a llamar el BCQ. De hecho, todas las variables deben tener su índice Q, IBQ, se logró aquí, ICQ y BCQ. Entonces BCQ va a ser el tercer paso que vamos a seguir. Ok, viéndolo así, de simple, es más fácil que recordemos el orden que debemos seguir cuando hagamos el análisis de un circuito con transistores. Primero, calcular IBQ. Segundo, suponer que Q está en activa directa y calcular ICQ. Y tercero, calcular BCQ. Si tuviéramos que hacer un diseño, generalmente los pasos son invertidos. Es decir, en un diseño, generalmente se puede comenzar en el punto 3, luego seguir con el punto 2 y luego con el punto 1. Bien, en nuestro caso es un análisis y vamos a tratar de seguir este orden. Ok, primer paso, calcular IBQ. Para calcular IBQ, hacemos uso de una propiedad que ustedes estudiaron en circuitos eléctricos, que consiste en poder hacer una separación de fuentes como lo estoy mostrando en este circuito. Es decir, la fuente de alimentación VCC de 20 volts la estoy dividiendo en dos fuentes idénticas, incluso el nombre es el mismo, con el objeto de comenzar a separar mi circuito, lo que corresponde a la malla de salida formada por RC, el transistor y RE, y la malla de entrada formada por la fuente de alimentación R1 y R2. El objetivo, para hacer esto, el objetivo
al que tendemos al hacer esta separación es simplificar el circuito que está conectado en la base. No manejarlo como divisor, sino tratar de llevarlo a un circuito que nos permita manejar una sola malla que contenga la unión base-emisor, como lo hicimos en el ejemplo, en alguno de los ejemplos anteriores al analizar circuitos con transistores. Bien, pues siguiendo con este procedimiento, el objetivo que vamos a perseguir, además de hacer la separación de fuentes y comenzar a separar nuestro divisor de voltaje, es obtener el equivalente de Thevenin definido por esta flecha verde. Equivalente de Thevenin significa que vamos a abrir nuestro circuito aquí, en estos puntos que estoy marcando, y observarlo hacia la izquierda como indica la dirección de la flecha. Es decir, si nosotros fuéramos la flecha, a nuestro frente estarían R1 y R2, y a nuestra espalda quedaría el transistor, junto con las resistencias RC y RE. Eso significa que lo que esté a la espalda de la flecha lo vamos a ignorar. Entonces vamos a abrir el circuito, vamos a aislar el divisor de voltaje formado por R1, R2 y la fuente de alimentación, y a calcular su equivalente de Thevenin entre los nodos que estoy marcando. Aun cuando la flecha nada más está indicada en un nodo, que es en el nodo de la base o el nodo donde están unidas las resistencias R1 y R2, generalmente cuando indicamos el cálculo en un punto o el voltaje en un punto, como recordamos, calcular voltaje en un punto o equivalente en un punto significa tomar siempre la referencia como tierra. Por eso marqué las dos X en los puntos de base y punto de tierra del circuito. Bien, entonces, el objetivo de esto, recalco, el objetivo de calcular el equivalente de Thevenin es simplificar el circuito que está conectado a la unión base-emisor mediante su equivalente de Thevenin. ¿Ok? Una vez separado el circuito, entonces nuestro equivalente de Thevenin queda ahora ya más claramente definido entre este punto o este nodo y tierra. Recordemos que siempre nuestra referencia para el equivalente de Thevenin va a ser tierra, en este caso, en este ejemplo. Entonces vamos a calcular el equivalente de Thevenin ahí. Equivalente de Thevenin significa calcular dos cosas: voltaje de Thevenin, le vamos a llamar VTH, y resistencia de Thevenin, con el objeto de poder convertir este divisor de voltaje que tenemos formado por R1, R2 y la fuente de alimentación, convertir ese circuito a un circuito Thevenin como el que muestro en la siguiente página. Entonces nuestro objetivo es llevar, repito, el divisor en negro al circuito azul. El circuito azul es el circuito Thevenin, el equivalente de Thevenin. Ok, calculemos entonces cuánto debe valer VTH y RTH. Bien, recordemos que nuestros nodos de referencia son este nodo y tierra para este ejemplo. Entonces, entre los dos nodos verdes, el voltaje de Thevenin definido entre ese punto y tierra como un VTH coincide en este ejemplo en particular. El voltaje VTH coincide con la caída de tensión que tenemos en la resistencia R2, le voy a llamar voltaje en la resistencia R2. Coincide, y si coincide, entonces vamos a aprovecharnos de esta coincidencia, de manera que el voltaje de Thevenin lo vamos a calcular como el divisor de voltaje que se forma entre las resistencias R1, R2 y la fuente de alimentación. Entonces nuestro voltaje de Thevenin para este circuito, como R2 está conectado a tierra, nuestro divisor va a ser R2 entre R1 más R2 por VCC. ¿Ok? Sustituyendo valores, tenemos que nuestro voltaje de Thevenin va a ser igual a la resistencia R2, que en este caso vale 22K, entre R1, que vale 220K, más 22K, y todo multiplicado por nuestro voltaje que vale 20 volts. Bien, al hacer operaciones, nuestro voltaje de Thevenin queda con un valor de
aproximadamente de 1.8 volts. Ok, entonces ya tenemos calculado nuestro voltaje de Thevenin. Bien, la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin se calcula de acuerdo a las reglas de cálculo del equivalente de Thevenin. Se calcula pasivando las fuentes independientes. En este caso nuestra fuente independiente es la fuente de alimentación VCC. La pasivamos, la apagamos, la hacemos cero. Y si recordamos, esta fuente la podemos modelar como un círculo conectado a tierra. Entonces al hacerla cero se comporta como cortocircuito. Quiere decir que este nodo que estoy marcando va a ser tierra al pasivar la fuente independiente. Y entonces las resistencias R1 y R2 quedan en paralelo porque están conectadas a dos nodos comunes, al nodo que estoy marcando aquí y al nodo de tierra. Ambas están conectadas al nodo de tierra, entonces quedan en paralelo. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin va a ser R1 paralelo R2. Recordemos que esto es R1 por R2 entre R1 más R2. ¿Ok? Al hacer la sustitución numérica, no lo voy a hacer, nos da un resultado de 20K. Este resultado ustedes lo pueden comprobar, 20 kilo ohms. Ok, entonces nuestra resistencia de Thevenin queda de 20 kilo ohms para este ejemplo. Ok, bien, en esta página estoy haciendo un resumen de las expresiones que obtuvimos para encontrar el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Generalmente, como este equivalente de Thevenin lo vamos a volver a conectar al transistor, el voltaje de Thevenin para el circuito con transistores que estamos analizando, generalmente se le da el nombre de BW, entonces así lo vamos a llamar. Voltaje de Thevenin o BW va a ser lo mismo. La resistencia de Thevenin, igual, cuando lo asociamos a un circuito con transistores como el que estamos analizando, generalmente se le da el nombre de resistencia RB. Ok, estas dos ecuaciones, la que nos permite calcular el BW o voltaje de Thevenin y la resistencia RB o resistencia de Thevenin, nos permiten convertir, como ya lo había mencionado, convertir el circuito negro del divisor de voltaje al circuito azul, es decir, nos permite ir en este sentido. Eso lo hacemos con estas dos ecuaciones, ¿ok? Entonces con estas dos ecuaciones podemos ir del circuito del divisor de voltaje al circuito azul. Si combinamos estas dos ecuaciones y despejamos ahora los valores de R1 y R2 que resultan al combinar estas dos ecuaciones, podemos obtener las ecuaciones que nos permiten pasar del circuito azul al circuito negro, es decir, del circuito Thevenin al divisor de voltaje. Esas ecuaciones ustedes las pueden desarrollar combinando, les repito, las dos ecuaciones, la que nos expresa el BW y el RB, combinándolas entre sí, utilizando álgebra. Podemos llegar o pueden demostrar ustedes que las expresiones para calcular R1 en función de las variables involucradas en esas expresiones es igual a el voltaje de alimentación VCC entre el voltaje de Thevenin BW por el valor de la resistencia de base. Y la resistencia R2 está dada por la expresión RB entre 1 menos BW entre BWC. Ok, entonces nuevamente les recalco, les reafirmo que estas dos ecuaciones me permiten ir del circuito azul, es decir, cuando conozco RB y BW, y la fuente de alimentación VCC, por supuesto. Estas dos ecuaciones nos permiten ir del circuito azul, del equivalente de Thevenin, hacia el divisor negro. Entonces tenemos nuestras cuatro ecuaciones de conversión, dependiendo del sentido que queramos obtener, dependiendo si estamos haciendo un análisis, un diseño o algún paso auxiliar en el análisis de algún circuito.
Bien, entonces tenemos ya definidas nuestras 4 ecuaciones, son importantes, es importante que las recordemos, que las escribamos para tenerlas presente en los análisis de circuitos que vamos a continuar haciendo. Ok, ya encontramos el equivalente Thevenin, su circuito eléctrico que está dibujado en color azul, y las ecuaciones superiores, que son las que vamos a utilizar ahorita, la de W y la de RB. Ya sustituimos valores numéricos, obtuvimos valores numéricos, y el siguiente paso es nuevamente conectar el equivalente a Thevenin, es decir, el circuito azul. Vean que ya estoy empleando para la fuente de voltaje la nomenclatura nueva, BW, y para la resistencia el nombre de RB. Entonces conectamos el circuito azul, el equivalente a Thevenin, al transistor con el objetivo de calcular nuestra corriente de base, que es lo primero que debemos calcular de acuerdo a los pasos, al orden de pasos que definimos al principio de este video. Ok, entonces observen que este circuito es mucho más simple que el circuito original en el que aparecía el divisor de voltaje formado por R1 y R2. Es mucho más simple porque en nuestro circuito de entrada solamente se forma una malla en donde va a fluir la corriente de base. Entonces es mucho más simple manejarlo así. Bien, para calcular IB tenemos entonces que separarlo en subpasos. Ya estamos en el paso 1, ahora vamos a utilizar algunos subpasos para poder llegar a calcular IB. Esto lo tenemos que hacer así porque aquí hay involucrado un diodo en la unión base-emisor. Entonces este circuito equivale a realizar un análisis de un circuito con diodos. Entonces vamos a seguir ahora los pasos para resolver el circuito con diodos, como lo hicimos en el tema de diodos. Entonces nuestro primer paso es quitar el transistor en donde puse las indicaciones, los dos tachecitos. Quitamos el transistor, calculamos el voltaje de Thevenin ahí, como lo estoy mostrando en esta hoja. Ya está quitado el transistor. Defino mis nodos en cuadrito verde como BB, voltaje de base, B, voltaje del emisor, porque están asociadas a esas terminales del transistor. Y observen la polaridad del voltaje de Thevenin 2. Le llamo subíndice 2 para diferenciarlo del voltaje de Thevenin que calculamos anteriormente, aunque ya le cambiamos de nombre, pero de esta manera podemos diferenciarlo aún más. Entonces el voltaje de Thevenin 2 tiene una polaridad que coincide con la polaridad de referencia de la unión base-emisor vista como diodo. Entonces ya está quitado el transistor, calculamos entonces el voltaje de Thevenin. Bien, entonces el voltaje de Thevenin, de acuerdo al circuito, se debe calcular como una diferencia de voltajes nodales, es decir, voltaje de base menos voltaje de emisor, donde, como el circuito está abierto, no fluye corriente, el voltaje de base es igual al voltaje BW, voltaje de Thevenin 1 que habíamos calculado, menos el voltaje en el emisor que vale 0. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin es igual a BW, que ya lo tenemos calculado con un valor aproximado de 1.8 volts. Ok, entonces ya tenemos nuestro voltaje de Thevenin 2. Y entonces, ya que definimos o determinamos, calculamos ese voltaje de Thevenin, el procedimiento que sigue es comparar el voltaje de Thevenin 2, que vale 1.8 volts, lo repito, compararlo contra el voltaje base emisor de encendido del transistor, que vale 0.7 volts. Nuestro signo es mayor, eso implica que el transistor va a encender. ¿Ok? Entonces sabemos que al conectar el transistor, ese diodo va a encender y se va a generar ahí, en donde está indicado el voltaje de Thevenin 2, va a existir ahí una caída de tensión, un voltaje de 0.7 volts. Bien, en la siguiente página podemos ver ya ese hecho. Ya está conectado el transistor nuevamente, entonces el circuito Thevenin se conecta al circuito del transistor original y ya sabemos que el diodo o la unión base emisor va a encender, entonces ahí va a existir un voltaje de menos 0.7 como lo estoy indicando ahí. Ok, entonces ahora sí podemos por fin ya calcular o intentar calcular la corriente de base, que vamos a llamar corriente de base IBQ. Ok,
Observemos que la IBQ es igual a la corriente de malla que fluye por aquí. Entonces aquí fluye la corriente IBQ. Pero tengamos presente que por la resistencia de emisor también va a fluir otra corriente de malla que fluye por aquí. Entonces la voy a representar con una flecha más gruesa. Esta corriente de malla que fluye por aquí es la corriente ICQ, ¿ok? Que es la que tenemos definida en esta terminal del transistor. Entonces esta y la corriente de malla ICQ naranja son las mismas. Ok, ¿por qué tengo que mencionar esa corriente ICQ si lo que queremos calcular es la corriente de base? Bueno, la tengo que mencionar porque si observamos en el circuito lo que sucede en la resistencia de emisor, fijémonos en esta parte que estoy marcando. En esta resistencia de emisor están fluyendo dos corrientes, la corriente de base y la corriente de colector al mismo tiempo. Recordemos que la suma de esas dos corrientes que están fluyendo por R en el mismo sentido, o sea, IBQ más la corriente ICQ, la suma es igual a la corriente de emisor IEQ. Eso ya lo habíamos definido anteriormente como una de las relaciones básicas del transistor, pero ahora llegamos a esa expresión mediante otro tipo de análisis, un análisis gráfico. Ok, entonces cuando trabajemos en la resistencia de emisor, que vamos a tener que hacerlo para calcular IBQ, cuando trabajemos en esta resistencia, debemos tener presente que por ahí fluyen dos corrientes, IBQ e ICQ, que forman la corriente IEQ. Ok, calculemos entonces la corriente de base. Para calcular la corriente de base, voy a aplicar ley de Kirchhoff de voltajes en la malla de base. Entonces lo voy a hacer por saltos. Me posiciono en tierra y hago mi primer salto aquí. En ese salto tengo una subida de tensión que le llamo BW. Después hago este salto y por el sentido de la corriente sé que el voltaje que se desarrolla en la resistencia RB tiene esta polaridad por el sentido de la corriente IBQ. Entonces al hacer este salto verde tengo una caída de tensión de valor IBQ por RB. Continúo recorriendo la malla. Ahora hago este salto. Tengo una caída correspondiente al voltaje base emisor de encendido. Y finalmente hago este salto, que es el más difícil, a través de la resistencia de emisor. Entonces ese salto me representa también una caída porque las dos corrientes, tanto la IBQ como la ICQ, están fluyendo de arriba hacia abajo, generando una polaridad como la que estoy marcando. Entonces voy a tener una caída de tensión. Entonces voy a escribir la ecuación acá, por falta de espacio, pongo menos. La caída de tensión en R, que va a ser, por ley de Ohm, el producto de R por la corriente IBQ, que está fluyendo por esa resistencia, más, esto es lo importante, más la corriente de colector que también está fluyendo por esa resistencia. Y todo eso es igual a 0. Ok. Si observamos la ecuación, veremos que tenemos a IBQ como incógnita, pero también tenemos a ICQ como incógnita. Ok, tenemos una ecuación con dos incógnitas. Tendríamos que plantear otra ecuación, o bien podemos hacer uso de la suposición que vamos a aplicar de que el transistor está en activa directa. Entonces vamos a suponer, si lo pongo, suponiendo que el transistor Q está en la región de activa directa. Entonces si eso es cierto, podemos utilizar la relación que nos permite calcular ICQ a través de IB mediante el factor beta. Esta ecuación se cumple en activa directa. Entonces decir que el transistor lo vamos a suponer en activa directa equivale a decir que la corriente de colector la podemos calcular a través de IBQ, a través del factor beta, como un producto como está mostrado aquí. Ok, si yo hago eso y esta ecuación, este valor de ICQ, lo sustituyo en esta parte de la ecuación,
Entonces la ecuación verde va a poder expresarse en función nada más de una incógnita, o sea, de I, B, Q. Entonces lo voy a hacer la sustitución. Entonces me va a quedar más BW menos IBQ por RB menos el voltaje base emisor de encendido menos RE. Voy a sacar IB como factor común, entonces me va a quedar, voy a poner así, beta más 1 IBQ igual a 0. ¿Ok? Después de haber hecho la sustitución de ICQ en la ecuación verde. Entonces, en esta ecuación observamos que ahora sí la única incógnita que tenemos es IBQ. Entonces, voy a proceder a despejar IBQ de esta ecuación. Entonces, IBQ, me voy a saltar pasos de álgebra, lo voy a hacer directo. IBQ va a quedar como más BW menos voltaje base emisor de encendido entre la resistencia RB más beta más 1 la resistencia de emisor. Y esta ecuación la encierro en cuadro rojo, es la ecuación que nos representa la expresión para el cálculo de IBQ. Ok, si aplicamos valores numéricos, IBQ va a ser igual a 1.8 volts menos 0.7 volts dividido entre RB, que vale 20K, más 450 más 1 por 1 kilo ohm. Entonces el valor que resulta, el valor de IBQ que resulta en forma aproximada es de 2.37 microamperes. Ok, entonces ya tenemos calculada la corriente de base, la puedo poner en un cuadro rojo. Entonces IBQ va a ser igual a 2.37 microamperes. Entonces ya tengo mi primer valor que va a definir la coordenada o la posición del punto de operación del transistor. Bien, entonces una vez que ya tengo calculado IBQ, el siguiente paso es calcular ICQ. ¿Ok? Entonces en este circuito voy a escribir nuevamente el valor de IBQ que ya lo tenemos calculado, que fue de 2.37 microamperes. Entonces ya conocemos IBQ, que es la misma corriente que fluye por aquí. Nuestro segundo paso es calcular la corriente de aquí, la ICQ. Entonces, como paso 2, cálculo de ICQ. El cálculo de ICQ es muy fácil. ICQ lo vamos a poder calcular como beta veces IBQ, siempre y cuando estemos suponiendo que el transistor Q está en la región de activa directa. Si no estuviera en esa región, no podemos emplear esa ecuación. Ok, sustituyo números. ICQ va a ser igual a 450 por 2.37 micros. Y eso me da un valor también aproximado, no lo voy a poner exacto, aproximado a 1 miliampere. ¿Okay? Entonces, ICQ, ya lo tenemos calculado, lo encierro en cuadro rojo con un valor aproximado de 1 miliampere. ¿Ok? Bien, ya que tenemos calculado ICQ, nuestro siguiente paso, el paso 3, es el cálculo del voltaje colector emisor que tenemos aquí, voltaje BCEQ. Entonces ya tenemos calculado IBQ, tenemos calculado ICQ, vamos a calcular en el paso 3 BCEQ.
Para el cálculo de BCQ voy a aplicar ley de Kirchhoff de voltajes en la malla de salida. Entonces me posiciono en tierra y hago este primer salto. Entonces en ese primer salto estoy subiendo una cantidad de más 20 volts. Hago este salto. Para ello necesitamos indicar la corriente que fluye por aquí, que es la ICQ. Entonces por el sentido que tiene ICQ, en la resistencia RC se va a producir esta polaridad de voltaje. Entonces al hacer este salto vamos a tener una caída de tensión dada por ICQ por RC. Al hacer este tercer salto, igual tengo una caída de tensión igualada a BCQ por la polaridad que está definida ahí. Y al hacer este salto debemos conocer cuál es la corriente que está fluyendo por la resistencia de emisor. Entonces la corriente que fluye por aquí es la IEQ. Entonces nuestro salto equivale a una caída de tensión IEQ por RE, y lo igualamos a 0 porque ya llegamos al nodo inicial de tierra. Ok, en esta ecuación aparece una corriente que no habíamos manejado hasta el momento, que es el valor de IEQ, y es de la que quiero hablarles en este momento. Recordemos que la relación entre IC y la IE, y ICQ y la IEQ es a través de un parámetro que definimos como alfa, donde alfa se define como la ganancia de corriente en base común. Y vimos en su momento que ese alfa era muy próximo a 1 por abajo, o sea, tenía valores de 0.99, entonces lo podemos aproximar a 1. Si utilizamos esa aproximación, esta ecuación nos dice que la corriente de colector y la corriente de emisor son casi iguales. Entonces, hagamos un ejemplo numérico para ver de qué órdenes de magnitud estamos hablando. Okay. Ya calculamos la IBQ, lo voy a repetir aquí, nos resultó de 2.37 microamperes. La corriente ICQ nos resultó aproximadamente de 1 miliampere. Como sabemos que la corriente de emisor es igual a la suma de ICQ más IBQ, los voy a sumar numéricamente. 1 miliampere más 2.37 microamperes. Esto nos da un valor de IEQ. Expresando todo en miliamperes me quedaría 1.002 2.37 miliamperes. Observemos este número 1.00237 y vemos que este número comparado con 1 miliampere, o sea, con la resistencia, con la corriente de colector, pues tiene una diferencia de 2 milésimas, 2.37 milésimas. Entonces podemos considerar que la corriente ICQ e IEQ son prácticamente iguales, o sea, hay una diferencia de 2 milésimas, que es muy poco. Entonces, para facilidad de manejo de la ecuación verde que escribimos ahí, vamos a considerar que la corriente de emisor, si la beta es grande, es aproximadamente igual a la corriente de colector. Entonces voy a sustituir, en lugar de trabajar con la corriente de emisor, pues voy a seguir trabajando con la corriente de colector, teniendo presente que hay una diferencia muy pequeña, que es esta, como lo acabamos de demostrar ahorita, de observar. Entonces, si manejo ICQ en esta parte de la ecuación, entonces puedo sacar a ICQ como factor común, pues porque la tengo en esta parte como factor de RC y como factor de RE, lo puedo sacar como factor común. Y puedo despejar entonces el valor de BCQ, que es el que me interesa conocer, lo voy a hacer. Entonces despejando BCQ,
de esta ecuación, despejando BCEQ, nos va a quedar BCEQ igual a 20 volts menos el valor de ICQ que multiplica a RC menos RE. Perdón, más RE. Ok, esta es la expresión para calcular el voltaje colector emisor Q. Le ponemos números, entonces BCEQ va a ser igual a 20 volts menos 1 miliampere por RC, que vale 10K, más 1K, eso nos da 20 menos 11 volts, recordemos que 11K por 1 mili son 11 volts, entonces 20 menos 11 nos da un BCEQ de 9 volts. Ok, ya tenemos calculado BCEQ. Finalmente, lo que nos falta es comprobar si la región de operación del transistor realmente desactiva directa. Entonces, la comprobación es muy fácil, realmente consiste en hacer lo siguiente: comparar el voltaje colector emisor Q que acabamos de obtener ahorita, lo voy a repetir aquí, nos resultó de 9 volts, lo vamos a comparar contra el voltaje colector emisor de saturación, que vale 0.2 volts. El signo es mayor, eso implica que el transistor Q efectivamente está en la región de activa directa. Ok, entonces con esto comprobamos que todo el análisis que hicimos es correcto. Bien, pasamos ahora al punto 2. El punto 2 consiste en graficar la recta de carga. El punto 3 es analizar la estabilidad. Entonces pasamos al punto 2, que consiste en graficar la recta de carga de salida. Ok, para graficar la recta de carga de salida voy a aplicar nuevamente la ley de Kirchhoff de voltajes en la malla de salida. Entonces, aunque ya lo hicimos, lo voy a repetir con alguna modificación. Entonces, en nuestro circuito ya tenemos conocido el valor de ICQ que está aquí. Ya tenemos conocido el voltaje colector emisor Q que está aquí. Y ya tenemos calculado también el valor de IBQ. Ok, entonces voy a aplicar el EKB. Me posiciono en tierra y hago este primer salto. Entonces, al hacer ese salto, tengo una subida de tensión de más 20 volts. Al hacer este salto, ya lo analizamos en el caso anterior. Aquí es donde voy a hacer mi primera modificación. Sabemos que ese salto es igual a ICQ por RC. Pero como vamos a trazar la recta de carga, vamos a tener la ecuación del primero de la recta de carga. Voy a tomar esa caída de tensión cambiando la letra de ICQ por IC con letra minúscula. ¿Por qué hago ese cambio? Porque en mi gráfica quiero obtener todo el conjunto de valores posibles que puede tener IC en esta malla de salida. No nada más el valor de ICQ, sino todo el conjunto posible de valores que puede tomar la corriente de colector. Por eso cambio de letra a letra minúscula. Entonces lo multiplico por RC. Después hago el siguiente salto, que es este. Entonces tengo una caída de tensión también. Hago nuevamente el cambio. En lugar de utilizar el BCQ, que es un valor constante, cambio la letra minúscula para representar todas las posibilidades de valores que puede tener el BCE. Esto le llamo menos BCE. Y finalmente hacemos este salto haciendo la consideración que comentamos en la página anterior, de considerar que la corriente de emisor que fluye por R es casi igual a la de colector. Entonces mi ecuación me queda como IC por R, todo igual a 0. Bien, si de aquí despejo la corriente de colector y la pongo en función de BCE, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué despejar IC? Porque lo que vamos a graficar, si recordamos, en nuestro sistema de ejes, es IC como función de BCE
Por eso tengo que despejar a IC de esta ecuación y manejar BCE como mi variable independiente. Entonces voy a despejar IC. Despejando IC obtengo, me voy a saltar el álgebra, ustedes lo pueden comprobar, lo voy a hacer directo, el resultado al que se llega va a ser menos 1 entre RC más RE por el voltaje colector emisor más el valor de la fuente de alimentación entre RC más R más RE. Más RE, ok. Esta ecuación, escrita de esta manera, me permite relacionarla con la fórmula general de la ecuación de una recta y igual a mx más b, en donde se ve claramente que la pendiente es menos 1 en RC más RE, y b, que es la ordenada del origen, está dada por la expresión de BCC entre RC más RE. Una vez que ya tengo la ecuación de la recta de carga, ya es posible trazarla. En la siguiente página tengo ya mi sistema de ejes, y como les mencioné hace un momento, lo que vamos a graficar, es IC en el eje vertical y el voltaje colector emisor en el eje horizontal. Para hacerlo, puedo utilizar la ecuación de la recta que obtuvimos en la página anterior, o bien puedo hacer el siguiente truco que me permite trazar la recta de carga de una manera más rápida y fácil. El truco consiste en señalar esos dos puntos azules en el circuito, desconectar el transistor ahí y medir voltaje y corriente en esos puntos bajo diferentes condiciones. Las condiciones que quiero forzar es encontrar cuáles son los puntos de intersección que va a tener la recta de carga con cada uno de los ejes. Ok. Recordemos que nuestras referencias son la corriente que tenemos aquí, estamos llamando IC, y el voltaje que tenemos aquí entre los puntos azules, que es el BCE. Les remarco esto, es decir, esta corriente de colector corresponde a la variable que estamos graficando en el eje vertical, y este voltaje colector emisor es la variable que estamos graficando en el eje horizontal. Esas son nuestras referencias de graficación. Entonces ahora sí, si entre los dos puntos azules coloco yo un cortocircuito, entonces el cortocircuito entre los dos puntos azules corresponde a un voltaje colector emisor igual a 0. Recuerden que un cortocircuito representa voltaje 0. Entonces, al poner un corto entre los dos puntos azules, estoy forzando a que el voltaje colector emisor valga 0. Recuerden que tengo aquí quitado el transistor. Ok, voltaje colector emisor igual a 0 se encuentra aquí. Entonces, la corriente que voy a tener en esa condición de cortocircuito, la puedo calcular en la malla de salida por ley de Ohm, dividiendo el voltaje VCC entre la suma de las resistencias RC y RE. Es decir, la corriente máxima, que corresponde al punto de intersección de la recta de carga con el eje de corriente, esa corriente máxima va a estar dada por VCC entre RC más RE. Sustituyendo valores serían 20 volts entre 11 K. Aproximadamente eso nos da un valor de 1.8 miliamperes. Ok. Con eso ya terminamos este punto de intersección. Ahora vamos a hacer el caso contrario. Vamos a forzar que la corriente de colector sea 0. Eso es muy fácil hacerlo. Si quitamos el transistor, el circuito queda abierto. Entonces estamos en la condición de corriente 0. Aquí tenemos la condición corriente 0. En ese momento, cuando la corriente es 0, cuando quitamos el transistor, cuando el circuito está abierto, el voltaje colector emisor entre los puntos azules es el voltaje VCC, porque como no hay corriente, no hay que detención en RC ni en RE. Entonces nuestro punto de intersección de la recta de carga con el voltaje colector emisor es precisamente VCC, que vale 20 volts. ¿Ok? Entonces ya podemos trazar nuestra recta de carga.
Entonces nuestra recta de carga será una recta que va a intersectar a los ejes en los puntos que acabamos de calcular. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la ecuación de esta recta de carga? La voy a repetir. La ecuación de esta recta de carga que obtuvimos en la página anterior es menos 1 en RC más RE por BC más la ordenada del origen, que es BCC, entre RC más RE, y que ya acabamos de calcular aquí en forma gráfica. Ok, esta es la ecuación. La pendiente de esta recta pues está dada de acuerdo a la ecuación por menos 1 en RC más RE. Bien, ya tenemos planteada la ecuación de la recta de carga. La recta de carga, si recordamos, equivale al circuito Thevenin que estamos conectando en el circuito de colector emisor, que en este caso ese circuito Thevenin queda definido por el circuito que estoy enmarcando en el área azul. Todo lo que está en azul es el circuito Thevenin que me representa la recta de carga azul que tengo en mi diagrama. Ok, entonces el circuito Thevenin solamente puede tener valores de voltaje y corriente, que lo estoy llamando IC y BC, en la recta azul. Eso es lo que dice Thevenin, solamente puede trabajar ahí. El transistor, por su cuenta, el transistor dice, bueno, yo puedo trabajar en toda mi familia de curvas características de salida, en la curva que yo quiera. Sin embargo, en este circuito, recordemos que ya conocemos cuánto vale la corriente de base. Entonces, corriente de base es la corriente de control de mi fuente de corriente controlada por corriente, que es el transistor. Entonces, si IBQ ya tiene un valor fijo, eso quiere decir que de todos los miembros de la familia de curvas de salida, el transistor está trabajando en una de esas curvas nada más. Más o menos, voy a tratar de pintar eso, de representarlo así. La curva en la que está trabajando el transistor es esta, que corresponde al valor de IBQ igual a 2.37 microamperes. Esta curva representa los valores en los que el transistor quiere trabajar, todas las posibles combinaciones de IC y BC en los que puede trabajar. Entonces observemos, son dos circuitos, el azul, que es el Thevenin, el rojo, que es el transistor. Entonces los dos platican entre sí, llegan a un acuerdo y dicen, bueno, vamos a trabajar en nuestro punto de intersección, en nuestro punto común. A este punto, recuerden que le hemos llamado punto de operación. Ok. Recordemos también que este valor de IBQ está generando un valor de ICQ que lo calculamos a través de la beta. Ese valor de ICQ es aproximadamente 1 miliampere, que lo tenemos representado aquí. Entonces, este es el valor de ICQ aproximado. Y también calculamos un valor de BCQ que más o menos se encuentra aquí. Nuestro BCQ calculado tiene un valor de 9 volts. Ok, entonces, también para recordar y repasar, este punto de operación está definido por tres parámetros. El parámetro de IBQ que tenemos aquí, el parámetro de ICQ y el parámetro de BCQ. Esos tres parámetros nos definen el punto de operación. Recordando de nuestro análisis de las regiones de operación del transistor, recordemos que aquí tenemos una franja muy angostita, lo estoy pintando con línea punteada, en donde esa línea punteada está colocada en la posición BCE de SAT, que vale 0.2 volts. Recordemos que en esa franja muy angosta se define la región de saturación, y la región que queda a la derecha de esa línea punteada corresponde a la región de activa directa. Entonces, aquí gráficamente podemos observar que el BCQ de 9 volts
es mayor que 0.2 volts. Eso implica que queda a la derecha de la línea punteada y que por lo tanto el transistor está trabajando en la región de activa directa. Aquí lo estamos comprobando una vez más lo que llevamos comprobado en la página anterior. Comprobamos una vez más que el punto de operación efectivamente y en forma gráfica se encuentra a la derecha de la línea punteada que define el límite de la región de saturación y la región de activa directa. Ok, bien, ya trazamos la recta de carga, trazamos la colocación del punto de operación en ese sistema de ejes. En forma gráfica vimos qué está pasando en este circuito y vamos ahora a hacer un análisis de estabilidad del circuito para ver si realmente este circuito cumple con su objetivo original, que era que este punto de operación, el que tenemos definido ahí, no varíe cuando la beta del transistor tenga sus variaciones entre el valor mínimo, que para este ejemplo es de 110, y el valor máximo de 800. ¿Ok? ¿Qué pasa si la beta del transistor varía? ¿Qué va a pasar con la posición del punto de operación? Bien, para analizar la estabilidad del circuito con respecto a variaciones de beta, me voy a fijar nada más en la expresión que obtuvimos para ICQ. La voy a volver a escribir aquí. Entonces ICQ lo calculamos como beta por IBQ. Y a su vez, IBQ, entonces voy a repetir la expresión de cálculo de IBQ. Entonces I se va a ser igual a beta veces IBQ, pero IBQ está dada por la expresión BW menos voltaje base emisor de encendido, todo sobre RB más beta más 1 RE. Ok, bien. En esta expresión que acabo de escribir, que es la expresión para el cálculo, la ecuación para el cálculo de la IC, observamos que esta expresión de IC, en esta expresión se encuentra el factor beta, es decir, podemos decir que IC depende de beta, porque beta está escrito en la expresión. Para que IC no dependa de beta, tendríamos que matemáticamente borrar el factor beta. Entonces hay un truco matemático que nos permite borrar el factor beta. Si lo logramos borrar, entonces IC ya no va a depender de beta, porque beta ya no va a aparecer escrita en su expresión. ¿Cómo podríamos borrar el factor beta? Ok, trabajemos en el denominador, trabajemos en esta parte y veamos qué pasa si se cumple que la resistencia RB sea mucho menor que el factor beta más 1 veces R. Si logramos hacer esto, que RB sea mucho menor que beta más 1 RE, entonces RB casi no va a tener peso en esta suma del denominador. La vamos a poder despreciar, considerar que vale 0 junto a este factor, o sea que es despreciable. Ok, en electrónica se presentan mucho las relaciones de desigualdad de mucho mayor o mucho menor. Si yo tengo un número A y digo que ese número A es mucho mayor que el número B, la manera de poder definir a partir de qué valor A es mucho mayor que B, en electrónica ese límite, ese factor es de 10 al menos. ¿Eso qué significa? Que si yo digo que A es mucho mayor que B, entonces A debe ser 10 veces B al menos. Si es más grande, entonces se va a cumplir esta desigualdad en forma más segura. Pero como límite, si A es 10 veces B, si A es igual a 10 veces B, entonces podemos considerar que a partir de ese momento A puede considerarse mucho mayor que B. Ok, este factor 10 va a aparecer mucho en los análisis que hagamos en circuitos electrónicos, no solamente en transistores.
Bien, apliquemos este factor a esta desigualdad para llevarla a lo que se llama una inecuación. Una inecuación es la que contiene el límite que los estoy mencionando ahorita. Un límite numérico que nos permite identificar cuál es el límite a partir del cual podemos estar manejando que un número sea mucho mayor que otro o mucho menor que otro. Ok, entonces, aplicando ese factor de 10, para que este factor se cumpla, voy a aplicar el factor de la siguiente manera. Voy a decir que RB tiene que ser menor o igual al factor beta por R entre 10. Observemos en esta expresión que en el factor beta más 1 que estaba entre paréntesis estoy despreciando el 1. Por la misma razón, porque 450 es mucho mayor que 1. Entonces, si beta es grande, puedo despreciar el 1. Entonces, mi producto, en lugar de manejarlo como beta más 1R, lo manejo como beta R. Ok, si este factor lo divido entre 10, que es otra manera de manejar la desigualdad, si lo divido entre 10, estoy trabajando en el valor mínimo que debe cumplir RB para poder ser mucho menor que beta más 1 RE. Si aplicamos números a esto, a esta expresión, los números que tenemos en nuestro circuito, vamos a ver qué sucede con esta inecuación. Ok, RB, sabemos que RB tiene un valor de 20K. Vamos a probar si cumple con esta inecuación, es decir, si es menor o igual que beta, que estamos tomándolo de 450 por R, que vale 1K, dividido entre 10. Esto nos da un factor de 45K. Entonces 20K efectivamente es menor que 45K. Entonces cumple con que esta expresión sea válida, que RB es mucho menor que beta más 1R. Lo estamos comprobando aquí. 20K de valor de RB es menor que 45K. 45K es el límite. El límite para que se cumpla la expresión de arriba, es decir, el límite para que el producto, lo voy a poner acá, el producto beta por RE, si recordamos que la beta vale 450 y RE 1K, esto nos daría un valor de 450K. Bueno, entonces una resistencia que sea menor 10 veces que 450K es una resistencia de 45K. Este es el límite. Entonces, si yo comparo una resistencia que vale 45K, ya puedo decir que es mucho menor que el producto beta por R. Ya puedo decirlo. En este ejemplo numérico que estamos manejando, RB vale 20K, entonces con mucha mayor razón, RB es mucho menor que beta R, es decir, RB que vale 20K es mucho menor que 450K. Si se cumple esta expresión, como lo vimos en la parte superior, entonces esta resistencia RB la puedo despreciar. Si la desprecio, entonces la expresión de IC queda como, lo voy a poner como está quedando, que sería beta por BW menos voltaje base emisor de encendido dividido, pero ya voy a despreciar RB, entonces me va a quedar entre beta más 1 el valor de RE, beta más 1 RE. Ok, en esta ecuación todavía sigue apareciendo beta, entonces pareciera que no hemos avanzado. Sin embargo, si observamos la ecuación con detenimiento, observamos que este factor que está apareciendo aquí, beta entre beta más 1, es casi 1, porque si la beta es grande, recuerden que podemos despreciar este 1, y entonces al dividir las betas nos da la unidad. Ok, si hacemos eso, si decimos que si beta es grande, o sea mucho mayor que 1, aplicando el mismo criterio del factor 10,
Si beta es grande, entonces va a resultar que la corriente de colector la vamos a poder calcular como BW menos voltaje base emisor de encendido entre la resistencia de emisor. Y llegamos a una expresión de IC en la que efectivamente no está apareciendo el factor beta. Es decir, hemos logrado que el circuito, que la corriente de colector sea insensible a variaciones de beta. Generalmente el análisis de sensibilidad, como lo acabamos de ver en este análisis, se hace con relación a beta, pero también con relación a la corriente de colector, a la ICQ. Es decir, ICQ tiene más importancia que IBQ y que BCEQ. Entonces, si logramos que la ICQ se mantenga insensible, que no se mueva cuando la beta se mueve mucho, como en este caso, entonces el circuito es insensible a variaciones de beta. Veamos entonces que si la beta del transistor tiene valores de 110 o cualquier valor hasta 800, realmente no nos va a afectar en esta expresión porque ya no aparece la beta, ya la borramos matemáticamente. Entonces podemos decir que este circuito cumple con ser insensible a variaciones de beta. ¿Bajo qué condición? Importante, muy importante. Bajo esta condición. Si la resistencia de base, es decir, la resistencia de Thevenin de mi divisor que está en la entrada, es menor o igual que el producto beta por R entre 10, que en este caso lo cumple, en este caso el ejemplo lo cumple, 20K es menor que 45K, entonces el circuito sí cumple este criterio, Si se cumple este criterio, entonces el circuito es insensible a variaciones de beta, como lo acabamos de demostrar con esta ecuación, con esta expresión de ICQ, en la cual no aparece escrita la beta. Bien, en esta animación podemos comprobar la estabilidad del circuito con respecto a variaciones de beta de manera gráfica y de una manera más fácil de observar que tener que realizar nuevamente los análisis para cada una de las betas que pueda tener este transistor, por ejemplo la beta mínima y la beta máxima. Entonces, igual que en el video anterior, cuando analizamos la estabilidad del primer circuito de polarización, que consistía en una resistencia de base, una fuente de alimentación, aquí vamos a analizar la estabilidad de este circuito, que está formado por la fuente de alimentación, que vale 20 volts, la resistencia R1 y R2, que valen 220K, 22K, igual que el circuito que manejamos en las páginas anteriores, RC10K, R1K y el transistor BC547, como lo podemos observar en la parte media inferior, y la beta de trabajo que estamos utilizando, que es 450. Igual en la parte izquierda tenemos las ecuaciones de IBQ en forma de literal, y en la parte inferior en la forma de números, evaluado en números, y en la parte derecha tenemos igual la corriente de colector de manera literal, y en la parte inferior con números. ¿Ok? En la parte superior derecha tenemos la gráfica de la recta de carga y una de los miembros de las familias de curvas características de salida, que corresponde a la corriente de base de 2.37 microamperes que manejamos en las páginas anteriores, la ICQ aproximadamente 1 mA y el BCQ de 9.3 volts. Ok, todo esto está calculado para un HF de 450. Si varío la HF al mínimo con este control, lo voy a hacer. Observen cómo se mueve el punto de operación. Ok, voy a llegar a 100. Y ahí tenemos. La corriente de colector cambió de 1.07 que tenía más o menos a 0.92. Se movió un poco, a pesar de que el circuito está polarizado para ser insensible a variaciones de beta, pero observamos que ese movimiento del punto de operación es muchísimo menor que el que teníamos con respecto al circuito anterior. Si la beta la variamos al valor máximo, que es beta de 800, nuestra corriente de colector se eleva a 1.09, observamos el movimiento del punto y
Sí se movió, pero relativamente es mucho menor su variación, le repito, con respecto al circuito anterior. Entonces podemos decir que sí tenemos una mejora, si logramos una mejora con este circuito de polarización, ¿ok? La corriente está variando, la corriente colector, si la tomamos esa corriente como referencia, está variando en el rango de 1.09 para una beta máxima hasta 0.92 con una beta mínima, ¿ok? Y con 450 pues tenemos más o menos el valor de 1.07 mA. Entonces podemos concluir mediante este análisis de la sensibilidad del circuito que efectivamente este circuito es más insensible a variaciones de beta con respecto al circuito anterior. Sin embargo, todavía se movió un poquito el punto. Vamos a ver si podemos tener o podemos lograr un circuito que sea todavía más insensible que este, de tal manera que el punto de operación no se mueva o se mueva todavía menos que lo que pudo moverse en este circuito de polarización.